No sé si habéis llegado a la parte de este vídeo, sé que ha sido largo, pero yo desde aquí os puedo decir que yo aquí en España... Hola amores, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al canal Magic Love. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Descubriendo México desde España. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, me pidieron un montonazo de veces el vídeo de las patronas, ¿vale? Así que vamos a verlo. No me voy a extender mucho, ¿de acuerdo? Porque el vídeo es un poquito largo, la verdad. Son 20 y pico minutos, 28 minutos, ¿vale? 28 minutos, así que no voy a extender mucho, ¿vale? Recordaros que por problemas de copyright el audio o el vídeo puede estar modificado ligeramente, ¿vale? Tenéis mis redes sociales aquí abajito, la cajita de información donde os podéis poner en contacto conmigo para lo que necesitéis. Y sobre todo, si os gusta el contenido, por favor, suscribiros al canal, que es totalmente gratuito y no os conlleva a nada. ¿Tenéis otras posibilidades de colaborar con el canal? Pues con Patreon, con PayPal, en fin, podéis hacerlo, ¿vale? No podéis, no pasa nada. No pasa nada, o sea, no estáis obligados para nada. Me río porque hay mucha gente que dice, pues es que yo no sé qué, no sé cuántas. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y os invito también a mi canal principal, que es Seila Carrasco Cantante, ¿de acuerdo? Que también lo encontraréis aquí abajito en la cajita de información. Así que vamos a empezar. Las patronas, tender una mano al migrante. Vamos allá. Hoy les vamos a contar una historia de crueldad y de bondad, de injusticia y de generosidad. Fue aquí en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, México, donde palpamos una de las realidades más dolorosas y al mismo tiempo más inspiradoras que desde que inició Fuerza Latina hemos encontrado. Aquí llegamos en busca de las patronas, un grupo de mujeres que se despierta desde hace 25 años cada día de su vida sin ningún fin de semana de descanso y sin ninguna retribución material a preparar de comer para los miles de inmigrantes que se aventuran en el tren de la muerte. La Bestia, como también es conocido este tren, transporta mercancía desde la frontera sur que limita con Centroamérica hasta la frontera norte de México. Pero desde hace décadas lleva en su lomo a miles de migrantes que sueñan con sacar a su familia de la violencia que carcome poblados de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala o simplemente hombres y mujeres que sueñan con el mal llamado sueño americano. En su historial de fatalidades, La Bestia registra muertes masivas por descarrilamiento, miles de mutilados que caen de sus techos, violaciones de mujeres, desaparecidos y secuestrados por bandas criminales que someten a los migrantes. Pero en medio de todo este horror, estas mujeres confirman que la bondad existe y que puede ser infinita. Norma, mientras comenzamos esta entrevista, escucho a unas mujeres cocinar en una cocina grande, bellísima, que tienen allá construida, súper funcional. Y al lado hay unos inmigrantes que vienen de Centroamérica y alrededor hay unos voluntarios. Y todo eso alrededor de una imagen, de una palabra, de una acción que hoy México, América Latina y el mundo reconoce como las patronas. ¿Quiénes son las patronas? Somos un grupo de mujeres que iniciamos esta labor sin saber a qué nos íbamos a enfrentar, sin saber a qué nos iba a conllevar todo este trabajo que inició en el año de 1995. Un grupo de mujeres que desconocíamos el tema de la migración, no sabíamos lo que existía en otros países. No teníamos idea de cuánta gente estaba sufriendo, de cuánta gente estaba muriendo. Porque en nuestro pueblo no había eso, no se veía, no teníamos idea de lo que vivían los demás.
Una mañana de 1995, Leonilia Vázquez envió 2 de sus hijas a comprar pan y leche para sus hermanas y hermanos. Ellas regresaron sin nada. En el camino encontraron unos inmigrantes que llevaban días sin comer. Madre de 13 niñas y 2 niños que ese día se quedaron sin desayuno, recuerda el gesto de sus hijas y el comienzo de esta aventura. Ay, mamá, ¿qué vamos a decir? Yo no te vais a enojar, dice. Yo, no, dígame qué cosa fue lo que pasó. Pues que iba al tren, no lo hice, digo, sí. Y nos dijeron que querían el pan, dice que había días que no habían comido. Y nosotros que saludamos, y lo agarraron. Y agarraron las 2 bolsitas de pan, y a otro le dieron las 2 leches. No, sin nada llegaron. Llegaron, pues estaban espantados, ya que yo las iba a regañar. ¿Y usted no se enojó? No, dijo, van sin comer. Claro. Y adivinar a dónde van y quizás de dónde vendrán, le digo. Está bien, está bien. Digo, yo estoy pensando que si vamos a hacer algo, digo, para la gente que sube, vamos a hacer unos lonches, le digo, y es que les vamos a dar. Esta madre de familia, con la complicidad de algunas de sus hijas, comenzó a hacer los lonches, como le dicen aquí a los almuerzos, y a salir a repartirlos a la carrilera. Esta familia humilde no dudó un segundo en poner de sus propios y limitados víveres, cocinarlos y disponerlos en bolsas plásticas para saciar así fuera, por un solo día, el hambre de hombres y mujeres que se aventuraban en el tren. La primera vez nos hicimos 75 lonches y no alcanzaron. Y entonces le digo a mi hija, esta estaba casada, pero estaba allá abajo. Y allá hizo ella unos y nosotros acá hicimos los demás. Y ya le digo, cuando venga, oiga, estás pendiente, cuando sirve el tren te vienes. Y sí, estaba pendiente. Y nosotros también aquí igual, cuando vino, oímos el tren que silbó. Digo, asómate, digo, si ya viene. Y nosotros ahí, yo un morral de botellas que lavé y llené de agua. Y que salimos. Y el tren ya venía y que salimos allá a la vía. Cuando salió la cabeza de la máquina, que comenzamos a hacerle señas. Pues el maquinista nos dio, ¿no? Y luego que comienza a silbar y a silbar y a silbar. Y se vino a acabar de silbar hasta acá. Salimos con las bolsitas y yo creo que fue la sensación que nosotros sentimos el primer día que compartimos ese pequeño lonche. Fue una sensación de gusto, ¿verdad? Porque sabíamos que alguien iba a disfrutar de esos taquitos que lo habíamos hecho con mucho cariño. Y yo me sentía feliz y cuando vi yo que no me daba yo un foco y faltaba mucha gente, me daba ganas de llorar, lloraba yo porque no le daba yo a los demás. Ay, claro. Y digo, ay, Dios mío, le faltó comida para darles a las demás gente, que van sin comer. Que mucha gente puede decir, no, pues yo di comida, sí, pero a veces la forma de dar, ¿no? Nosotros íbamos con mucha alegría, con mucho amor, porque estábamos contentas de que alguien iba a comer esos tacos que se prepararon gustosos, felices, porque no lo hicimos enojados. Doña Leo, pero usted ya tenía 15 hijos o 12 en ese entonces. ¿No le parecía suficiente para alimentar? Pues sí que yo a mí no me costó, pues yo colgar todo por Dios, porque yo no sentí pesado criar a mis hijos. Cuénteme usted cómo hizo. ¿Usted cómo hizo para darle de digo comer? yo, pues vacas sí tenía yo. ¿Cuántas vacas tenía? Tenía yo 6 dando leche. 6 vacas. Yo ordeñaba a las 4, enfadado yo a varar las vacas y a las 5 las iba ordeñando. Y a mi Bernarda y las 2 se iban a la canasta de mis tamales y las otras con la leche a repartir. ¿De dónde sacaron los insumos? Es que hacer 70 y tantos tacos era mucho. ¿De lo de ustedes? Lo hicimos de nosotros, ¿no? O sea, en el 95
pues el producto de la canasta básica era barato, el pan, la leche, los frijoles, el arroz, la tortilla. Entonces, pues todo eso nosotros decimos, bueno, pues vamos a compartir, ¿no? De lo que Dios ha compartido con nosotros. Mi hija una ponía frijol, otra ponía el arroz, y yo las tortillas y lo que hacía falta más. ¿Y qué le decía al marido usted con esa locura? No me decía nada. Pero usted sí le contó lo que estaba haciendo. Primero no le dije. ¿Cierto que usted no le dijo? No le dije nada. Se enteró fue por los vecinos. Vecinos. Pues yo no decía nada que hacía. ¿Y su marido qué hacía cuando la veía usted haciendo todo? Así que ya estaba de su bastimento, para que se fuera. Y ya se iban, y mis hijos a la escuela. Y ya yo me quedaba. Haciendo lonches a escondidas. A escondidas. A las 12 ya tenía yo los lonches. Lo que inició como un gesto de solidaridad espontáneo con los alimentos que Leonilia y su familia tenían a la mano, es hoy un proceso riguroso en el que los productos se manipulan, se organizan, se cocinan y se empacan en una dinámica que cuida la calidad de cada insumo y así la salud de los migrantes. Mirando las patronas que hoy convocan a vecinas y amigas, no podía dejar de preguntarme de qué están hechas. ¿Qué había en el corazón de estas mujeres que desde hace 25 años no han desistido un solo día de esta causa? Pues yo creo que Lo primero de todo, que lo que hay en el corazón de estas mujeres es muchísimo amor al prójimo, que muchísimos deberíamos de aprender de esas mujeres, muchísimos y muchísimas. Dejar un poquito el orgullo, dejar un poquito el racismo, porque incluso existe, y dejar todo a un lado, y creo que lo más ideal y lo más importante es el amor que pueden tener. Entonces, sé exactamente que esas meriendas, esos lunch, como dicen ellos, ¿no? Esos lunch, aquí no se dice lunch, por eso digo, esos lunch que hacen ellas, lo hacen con todo el amor y con todo el cariño, y se les nota, es que se les nota un montón. que hay amor, porque sin amor esto no podía funcionar. Hay amor y está Dios ahí con nosotros. Para mí el haber tenido, ¿verdad?, la dicha de tener a mi padre, a mi madre, para mí grandes ejemplos de vida, la formación que nos han dado, porque la formación, la forma de cómo nos educaron, cómo nos enseñaron a compartir. ¿Es cierto que ahí está la mayor felicidad? Para mí sí, para mí el estar aquí después de estos 25 años no ha cambiado mi forma de pensar y decir, ya estoy harta de esto, ya voy a dejar de hacer esto. ¿No lo has pensado en algún momento? No lo he pensado porque esto es lo que me hace sentir bien. Es algo hermoso lo que yo vivo todos los días. La habitación, pero para la piel. Sin embargo, esta historia de bondad es el resultado de quizás una de las realidades más dolorosas que hoy viven millones de hombres y mujeres, niños y niñas, miles de familias en el mundo. Miles de familias en el mundo que no cogemos el ejemplo de lo que hacen las patronas, ¿vale? Miles de familias que lo que hacen simplemente es pasar, bueno, simplemente, lo que hacen es tener un hambre terrible, y eso, o sea, es que es algo que no puedes, o sea, es que yo por lo menos, yo soy de las personas que yo si me encontrara algo así, yo echaría una mano. Hay mucha gente que no lo haría, evidentemente hay mucha gente que no lo haría, pero eso está hecho con mucho amor, y por eso ellas hacen todo esto y llevan tantos años haciéndolo, ¿no? Por el amor que le tienen a la gente. Migración como resultado de la guerra, de la violencia, del hambre, del desempleo. La migración como consecuencia del desespero. ¿Cuál ha sido el momento más difícil desde que inició este sueño y esta ilusión y este trabajo de las patronas? Se nos han caído del tren, ahora sí los ha mutilado el tren. La primera vez la experiencia que vivimos fue de un niño de 17 años. Venía el tren y salimos a dar de comer, así como ayer el tren, que cada quien con su reja. Ajá. Y pues ya vimos que el maquinista le bajó velocidad.
Si yo recuerdo, en aquel tiempo el tren traía como 800 migrantes. Se comenzaron a bajar los muchachos, a agarrar lonche y a estar pasándolo a sus compañeros. Entonces vimos que los demás que se habían bajado junto con el otro niñito, pues se subieron. Y el niño para mí era un niño porque él seguía dando lonche. Y ya aquí en la área donde damos el agua, aquí es donde salimos a dar de comer, él quiso subirse al tren cuando vimos que lo tiró una vez. Híjole, nunca nos había pasado ahora sin nada. Y vimos que se volvió a levantar y otra vuelta volvió a levantarse y a pescar de nuevo el vagón del tren. Pero ya vimos que ya no se paró. Y ya agarramos y que corre una sobrina mía a ver. Y ella diciéndole, párate, párate. Pero al ver que ya su tobillo, ya nada más quedó el pellejo así guindado, el tren le tumbó todo esto, ya más quedaron los pellejos así. Ya que agarra a mi hermana y que le dice, mijo, que lo abraza y que se lo echa aquí encima. Y le dice el niño, ay, por ahí llámenle a mi mamá, que yo creo que me voy a morir, yo me voy a morir. Y que agarra y que dice Rosa, no, mijo, tú no te vas a morir, aquí somos tus mamás, somos tu familia nosotros, dice, tú no te vas a morir. ¿Cristóbal sobrevivió? Sí, ¿Perdió su pierna? sí, la perdió. En aquellas ocasiones pues ya teníamos como una red de apoyo de migración de Jalapa, para que esa cuenta de ese seguro de la prótesis, pues nosotros con qué la íbamos a pagar. Pero el niño tiene su prótesis y camina. Ah, sí, sí. Magnífico. El niño sí tiene sí. su prótesis de camina. O sea que cuando se le dio, lo dio de alta al seguro, lo mandaron directo a Guatemala. Y lo han comido los muchachos cuando... Norma, ¿y cómo empieza esto a dejar de ser el lugar de donde salen los almuerzos para convertirse en el lugar donde entran migrantes? Hay veces con esas plantas de los pies en carne viva. Mira, que cuando un migrante llega y pasa ese portón que está en la entrada, desde el momento que entra, es un hermano más, es un miembro más de la familia. Para mí, los hermanos migrantes son mi familia. ¿Por qué empieza esto a crecer y a convertirse en un proyecto que ya nos vas a contar? Tiene una aproximación jurídica de salud. ¿Cómo sucede? Pues yo creo que conforme los años las cosas se fueron dando, pues, y nos fuimos dando cuenta de que teníamos mucho que hacer. No solamente era dar la comida, el dar el agua, sino que se iban a ir presentando cosas que ignorábamos, porque cuando empezaron a llegar personas enfermas, tendríamos que ver el tema de la salud y empezar a tener esos talleres de derechos humanos que nos estaban invitando y que íbamos porque queríamos informarnos cómo poder hacer mejor las cosas sin tener que llegar a la soberbia, a ponernos al tú por tú. No, siempre hemos buscado el diálogo. Tenemos que pensar por los hermanos, que ellos son los que van a necesitar el apoyo en el tema de la salud cuando se nos caían. Cuando se caen del tren por agotamiento, porque no pueden, ¿por qué se caen? Muchos de ellos se caen porque ya vienen demasiado cansados, se duermen, otros porque lamentablemente los avientan del tren cuando no pagan una cuota. Anteriormente había una cuota que tenían que pagar por subirse al tren. Y los avientan del tren. Entonces, pues era algo así como que decíamos, ¿no? O sea, no solamente sufren el hambre, sino también el cobro, ¿no? El cobro de piso. Y más allá de eso, la humillación. La humillación, el secuestro. Tantas cosas que ellos viven que uno no puede ser indiferente al dolor. Me tiré por un lugar que todo lo que es la ciudad de Guatemala y en pasaje. De ahí crucé lo que era la parte de México y me tocó caminar como 2-3 días. Porque ninguna combi te quiere levantar, porque saben que eres migrante. Ya vas mal vestido, sucio, todo eso, tienes que caminar. Llegué a Palenque, reventado los pies,
casi echando sangre a los zapatos, digamos, ya no podía ni caminar. En el momento que uno decide tomarlo, no piensa nada en lo que puede suceder, hasta después que va en el tren, que mira accidentes que pasan, entonces sí se pone a pensar uno que eso le puede haber pasado a uno también. ¿Por qué? ¿Qué cosas pasan en el tren? En vez de se cae gente, se duermen, se caen, los corta el pie, brazos, ellos pegan con el golpe, se quiebran. Y uno mira eso que pasa, entonces se pone a pensar que sí es peligroso. Le avisaron que hay como 300 migrantes. Julia es una de las voluntarias que se ha unido a las patronas y es por lo general la encargada de recibir la llamada de una religiosa ubicada a 3 horas del albergue. La religiosa identifica en el tren cuántos migrantes aproximadamente vienen en la máquina. De inmediato y a una velocidad sorprendente se activa un dispositivo. Llegan las vecinas, se prende el fuego, se alistan los alimentos, se cocinan, se les hace control de calidad, se empacan, se organizan estratégicamente en las redes. Los migrantes que están de paso en el albergue se convierten en voluntarios y es que es imposible no vincularse a este momento, no tratar de ayudar. Es imposible no llenarse de sentimientos encontrados con el sonido del tren y salir corriendo con las canastas y con la ilusión que ese día un inmigrante sacie su hambre con este fiambre. Como ustedes acabaron de ver, pasó el tren. Pues ahora sí, de todos los maquinistas, a lo mejor son 2 los que no han sido solidarios, no se ponen a pensar del ser humano. No le bajaron. No le bajaron porque hay trenes que les bajan velocidad, ¿sí? Y este maquinista pues no se puso a pensar en su familia, porque la vida da muchas vueltas. Él ahorita tiene un trabajo, gracias a Dios, pero la vida da muchas vueltas, no se pone a pensar en el prójimo. Toda esta gente que viene en ese tren no sale por gusto, sale por necesidad, porque como ellos nos platican que en su país pues no hay trabajo. Y aparte de trabajo hay muchas pandillas que a sus hijos desde muy chicos los comienzan a meter a esas pandillitas y si los papás no dejan, pues ahora sí a ellos les pegan, los matan. Doña, mañana va a valer la pena volver a intentarlo. No, sí. Nosotros ahora sí, si ahorita la comida se quedó una poca, pues al otro día mañana se vuelve a dar, porque nosotros ahora sí estamos pensando en que esa persona que trae hambre y que trae sed, nos ponemos en sus zapatos de ellos, porque pues yo tengo 4 hijos y no me gustaría que vinieran en ese tren. Decirme si no son un claro ejemplo de solidaridad que tendríamos que aprender de ellas muchísimas personas. O sea, decirme que no son un claro ejemplo. Pero a ver, ¿qué les mueve a estas mujeres y a hombres? Porque imagino que a lo mejor habrá algún hombre, digo yo, ayudando, no lo sé, ¿vale? Eso no lo sé, no lo tengo claro. Pero bueno, se llaman las patronas, imagino que serán todo mujeres, no lo sé. Si hay algún hombre, también es válido, ¿vale? O sea, me parecería estupendo. Pero ¿qué les mueve a estas mujeres para hacer eso sin recibir un duro a cambio? Eso es el corazón, eso es el amor, eso es el cariño al prójimo. Lo que tendríamos que aprender muchísimos de nosotros, muchísimos. O sea, y es que lo que hacen estas mujeres es admirable, o sea, admirable totalmente. Y la manera que tienen de echar la comida al tren, el conductor del tren no parar la velocidad,
Mira, desde aquí te digo que te quedes sin trabajo, así de claro te lo digo. Ojalá te quedes sin trabajo. Esas personas que no ayudan lo más mínimo, que qué les costaría a él, qué le cuesta a él aminorar la velocidad del tren para que los migrantes puedan coger comida. ¿Qué le cuesta a él? ¿Qué le cuesta? Nada. Lo que pasa que, pues por lo que sea, tiene prisa, ¿vale? Por lo que sea, tiene prisa. Pero ojalá te lo digo, te quedes sin trabajo, que tengas familia y que encima pases hambre. Ojalá. Desde aquí te lo digo. Y si lo siguen haciendo esto, y si siguen haciendo esto de no poder, de no aminorar la velocidad del tren y demás, si lo siguen haciendo, todo aquel que lo haga tendría que ser despedido. Despedido. Porque no saben ni tienen ni idea del trabajazo que están haciendo estas mujeres. No tienen ni idea. Porque si lo supieran, vamos, no tienen ni idea porque no estarán pasando hambre. Evidentemente no estarán pasando hambre. Pero, o sea, ojalá te quedes sin trabajo y tengas familia y tenga hijos. Ojalá. Yo digo que es un don que ellas tienen y es una bendición para nosotros. Y yo, como siempre les he dicho, que Dios las bendiga y que les dé muchos años de vida, porque para nosotros no hayamos palabras que decirles a estas personas. Aparte de todo lo que le ayudan a uno aquí, también a las demás personas también que vienen en el tren, porque son lo mismo como uno, pues necesitan todo un vasito de agua, y con un vasito de agua que uno le regalen es una gran bendición de Dios. Y yo admiro a las patronas, como son, pues cómo la ayudan a uno, pues. Yo no quiero entrar, Norma, en la historia de ese o esos chicos que ustedes han recogido mutilados, que los llevan a la clínica, pero yo sí quiero que me digas si tú crees que aquí hay un componente femenino muy fuerte. Quizás si ustedes hubieran sido 15 hermanos hombres, ¿tú crees que este lugar hubiera existido? Nosotros consideramos que si no hubiéramos existido las mujeres, yo creo que esto no se hubiera llevado a cabo. Contestando a mi pregunta de que si había hombres, ¿vale? Puede haber algún hombre, no lo sé. A ver, a lo mejor sí lo comentan ahora, ¿no? Pero simplemente parece ser que solo son mujeres. Porque es difícil para ellos interactuar, ¿no? A lo mejor a lo mejor 1 año, 2 años, pero muchos años no. Y el ser mujer es muy diferente porque nosotros como mujeres, aparte de ser madres, aparte de ser hijas, tenemos un sentimiento más que es el amor, que es, somos como una gallina, ¿no? Que queremos abrazar a todos y cobijarlos y que no les pase nada, porque eso es lo que a mí me pasa, ¿no? Cada vez que ahorita los que están con nosotros, los que ya se han ido, se van, pero se queda uno con ese sentir de que, Dios mío, donde quiera que vaya, por favor, cuídalos, ¿no? Norma, yo quisiera que desde aquí, desde este lugar del mundo, donde uno recupera viéndolas a ustedes la fe en la humanidad, le mandes un mensaje a Donald Trump, a todos esos gobiernos que están ignorando los derechos de los inmigrantes, pero también a todos esos hombres y mujeres, jóvenes y niños que nos están viendo y que con una actitud, con una frase, con una palabra, han despreciado un inmigrante que por lo general es un héroe en busca del futuro. Yo diría que estos gobiernos lo que tienen que hacer es buscarle una solución a un problema que sí lo pueden hacer. Tienen el poder para hacerlo. De concertar. De buscar, de dialogar, de ver qué se puede conseguir, como lo está haciendo Canadá. ¿Por qué ellos no pueden hacer eso? ¿Por qué Estados Unidos no puede dialogar, verdad, con el país, con el gobierno mexicano? Porque tenemos también muchos mexicanos que están allá. ¿Por qué no ayudar? ¿Por qué no tratar de buscar una solución? Mecanismos. Donde todos se vean beneficiados y donde todos tengan algún día que regresar sin temor a decir son criminales, son delincuentes, porque así es como han tachado a latinos. Los lamentablemente, estigmatizan. ¿no? ¿Qué pides tú que hagamos o con las patronas o con relación a los migrantes? Hacerle la invitación a todos. A los que nos conocen a través de los documentales, ¿verdad? A los que pueden venir a vivir la experiencia de compartir. Porque aquí hay programa de voluntariado. Aquí hay programa de voluntariado.
Pueden venir a vivir la experiencia, pueden conocer cómo es que estamos haciendo toda esta labor y sobre todo agradecer, ¿no? Sobre todo a todas y a cada una de las personas que ha aportado su granito de arena. Porque aquí pueden aportar con la masa, mandando los atunes, mandando rollos de papel higiénico. Mandando frijol, mandando el atún, porque nosotros en cada lonche siempre va una bolsa de arroz, una bolsa de frijolitos y un atún, tortillas o pan. Y entonces yo digo, todos podemos compartir, todos de alguna manera tenemos algo que dar a alguien. Todos tenemos una patroncita adentro. Todos podemos. Alguien decía, Norma, ¿tú crees que vas a cambiar el mundo con esto? Yo le dije, sí. No voy a cambiar el mundo, voy a cambiar yo. Yo he vivido momentos difíciles con personas que se dicen, ¿verdad?, que son malas, que vienen haciendo... Y cuando los escuchas, te das cuenta que la vida los ha golpeado duramente y que muchas veces, ¿verdad?, muchas veces lo único que necesitan es sentirse queridos. Están sobreviviendo. Están sobreviviendo. Entonces, invito a la gente a que se dé la oportunidad de conocer al otro, porque hoy ya no tenemos oportunidad de sonreírle al otro porque tenemos miedo, porque el miedo nos está paralizando a muchos, ¿verdad? Tenemos todavía mucho que hacer, pero tenemos que darnos el tiempo, tenemos que darnos ahora sí, como dice, la idea de decir, yo quiero ayudar, pero no sé por dónde. Buscar dónde. Y aquí hay un camino. Y aquí está un camino. Lo que he comentado en el vídeo, ¿no? O sea, tiene que haber personas, tiene que haber humanidad, o sea, tiene que haber humanidad así, con ese corazón, porque es que si no, no sé a dónde vamos a llegar a parar, o sea, es que no sé dónde vamos a llegar a parar, no lo sé. Entonces, sí que es verdad que aquí en España concretamente esto no sucede, ¿vale? Pero me da lo mismo, es que no tendría que suceder en ningún puto lado del mundo, ¿vale? Y más a más siendo cuando hay gente que quiere apoyar a esto y está haciendo todo lo posible sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucrarse ellos mismos para seguir con la humanidad y valorar un poco lo que el mundo tiene, ¿no? Y nos hace vivir, ¿no? Porque hay veces que de verdad que se pasa hambre. Y yo desde aquí os quiero comentar algo, y es algo un poco muy personal, ¿vale? Pero os lo quiero comentar. No sé si habéis llegado a la parte de este vídeo, sé que ha sido largo, pero yo desde aquí os puedo decir que yo aquí en España ha habido temporadas que yo he pasado hambre. He pasado hambre aquí en España. Yo he tenido que ir a pedir. Y no se me caen los anillos por decirlo, pero ¿sabéis qué pasa? Que aquí a los españoles no se les ayuda en España. Aquí es al contrario. Aquí se les ayuda mucho a los inmigrantes. Pero en el sentido de que si no tienes familia siendo inmigrante, tampoco te van a ayudar. O sea, tienes que tener familia, tienes que tener hijos y tienes que tener familia numerosa para que te ayuden, ¿vale? Inmigrantes estoy hablando, cuidado. Españoles, a los españoles no nos ayudan. A los inmigrantes aquí en España les ayudan, pero tienes que tener la familia. Tienes que tener una familia, tienes que tener hijos, tienes que tener una familia numerosa para que te ayuden. Si no, tampoco te ayudan. O sea, no penséis que aquí en España, como decimos aquí, se atan los perros con longaniza. No, tampoco. Que sí, que estamos mejor que muchos países, sí, no os voy a mentir. Pero que aquí también se pasa hambre y hay mucha pobreza, también os lo digo. También. O sea, y no tendría que existir, siendo personas así, que existen, yo creo que tendrían que existir más personas como estas, porque realmente estas son las que merecen la pena, y son las que merecen la pena el que no falten nunca en la humanidad, porque están ahí siempre para echar una mano, independientemente en qué país sea, me da igual. Pero estas son las personas que tendrían que estar en todo el mundo y coger el claro ejemplo que tienen ellas de amor, de cariño, de comprensión, de todo lo que a la mitad de la humanidad nos falta. Y los primeros de todo, a los presidentes. Así que, señores, cojamos un claro ejemplo, que es esto, y ponerlo en práctica, porque creo que no cuesta tanto.
ser solidario con el de al lado. Os mando un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias por estar siempre conmigo de la mano.